Saludos. Titulamos este vídeo Reajuste dimensional post-agresión antinatural. Mohenjo-Dayos, RH23. Entonces, con este título nos dice que existen lo que nosotros consideramos reajustes dimensionales, es decir, que nosotros consideramos que no solamente la oscuridad es la que actúa y podemos decir así, destruye para iniciar un nuevo ciclo y resetea, sino que también la fuente, nosotros creemos que cuando se llega a un punto de, podemos decir así, de negatividad que afecta realmente al proyecto de la misma fuente, pues ella también actúa y realiza pues lo que nosotros decimos reajustes dimensionales, pero reajustes dimensionales post significa después de una agresión antinatural de la oscuridad hacia el ser humano. Entonces, este es el vídeo, esta es la portada de este vídeo que vamos a ir desarrollando. En que vamos a tratar, como su título indica, también uno de estos ataques, decimos nosotros, antinaturales, es decir, contra el ser humano y contra la naturaleza de la fuente, que se produjo posiblemente, todo esto tiene parte especulativa, pero son lo que nos dice nuestro discernimiento en Mohenjo-Daro, porque ahí incluso pues aparece radioactividad en esqueletos, como están viendo aquí a la izquierda. Por tanto, hubo este tipo de agresión incluso radiactiva que actualmente todavía perdura, y posterior, es decir, después de esa parte, de esa afectación ante los seres humanos, pues existen también un reajuste de la fuente, como por ejemplo tipo diluvio, es lo que vamos a tratar. Y también consideramos que posiblemente una tipo de élite pues escondió o resguardó pues muchos artefactos que te reflejan la verdadera historia de la humanidad, como hemos visto en algún vídeo anterior en la cueva Burrows, y también en esta que está aquí a la derecha, que sería la cueva Dayos, que nosotros vamos a tratar brevemente, porque ahí también en muchos artefactos se encuentra una historia de las distintas culturas antiguas, decimos nosotros, y sobre todo esto pues es bajo la superficie terrestre. Entonces, tenemos que recordar lo que nosotros consideramos causa de diluvios e inundaciones de barro, que sería la afectación o la alteración de la tensión natural creativa. ¿Y por qué decimos nosotros que consideramos que es, sobre todo en un reajuste de la fuente, es posterior a un ataque, podemos decir así, de naturaleza antinatural, que produce pues estas elevaciones de barro y estas catástrofes? Porque nosotros consideramos, y toda nuestra investigación es ver que la fuente no actúa de esa manera, podemos decir así, de tipo catastrófico, sino que actúa de un modo pausado, tranquilo, progresivo, como por ejemplo el crecimiento del ser humano, crecimiento de las plantas, es decir, ese es un orden armónico de crecimiento. Por tanto, si existen estos reseteos y estas alteraciones bruscas, que incluso ellos te las silencian, pero artefactos y edificios son testigos de que ha habido esas elevaciones de terreno que son de tipo catastrófico, pues por tanto nosotros decimos, nuestro discernimiento nos dice que eso se debe a la oscuridad, precisamente a este tipo de ataque
antihumano y antinatural, porque la fuente no actúa así. Ahora, ¿qué sucede? Que la fuente después se ve obligada, podemos decir así, obligada entre comillas, pues a realizar ajustes que decimos nosotros dimensionales, y por eso precisamente está aquí todavía el ser vivo, porque la fuente al final pues siempre restaura y manda a la oscuridad al lugar que le corresponde. Entonces, aquí vemos a la derecha precisamente lo que consideramos nosotros pues uno de estos tipos de armas, ahora mismo simbolizadas precisamente, como ya sabrán, en todo el poder de la élite, que se siguen conservando este tipo de reflejo, que son las fases que simbolizan el poder que le da la oscuridad, mientras que la naturaleza pues obra de una manera progresiva, una tensión natural, como se van formando capas y estratos, y no ese tipo de alteración. Entonces, también indicios precisamente de esos ataques antinaturales, pues sería, como ya habrán visto en algunos vídeos anteriores, pues lo que la narrativa oficial nos dice de Tambora, que fue un tipo de volcán, de explosión volcánica que produjo, nos dicen, pues que se produjo en 1815 y produjo en 1816, pues lo que ya sabrán del año sin verano, porque quedó todo cubierto. Sobre todo eso ya lo habrán visto en alguno de los otros vídeos, pero para nosotros es un indicio de que esto no sería así, no sería una alteración natural de un volcán, sino sería precisamente un tipo de actuación con alta tecnología de ataque, decimos nosotros. Y ahora vamos a ir precisamente también a otros indicios, a unos ejemplos que nosotros consideramos de Mohenjo-Daro, de esta ciudad, porque tenemos que recordar y ver aquí, que también esto te lo dice la narrativa oficial de National Geographic, pueden verlo, que entonces aquí están las ruinas de Mohenjo-Daro, siempre está enterrado, que es patrimonio de la humanidad, porque se descubrió que nos dice el eslabón perdido de la historia india, la ciudad de Mohenjo-Daro, porque hasta ahora se pensaba que lo más antiguo pues eran las estupas o los monumentos de tipo, podemos decir, de dioses de la India, del budismo, ¿no? Pero aquí estamos viendo que se descubren pues este tipo de sellos que también te demuestran alta tecnología. Esto es un sello de esteatita que fue descubierto en Harappa, Pakistán, porque Harappa y Mohenjo-Daro pues están en la misma órbita histórica. Y entonces, para que vean, se le llama la civilización del Valle del Indo, que tenemos aquí está Mohenjo-Daro, esto es la India y Pakistán. Y entonces, hasta entonces, los restos arqueológicos más antiguos que nos dicen, y están aquí establecidos por la narrativa oficial, eran las estupas budistas del norte, que están datadas en la India en el siglo I después de Cristo. Pero entonces, descubriendo estas excavaciones arqueológicas, pues sobre todo los arqueólogos británicos, pues entonces descubren que se remonta por lo menos hasta el tercer milenio o incluso antes, tercer milenio antes de Cristo, pero que entonces ya tenían todo tipo de servicios en estas ciudades, y también alta tecnología. Por tanto, piensen cómo la narrativa oficial de un neolítico en el 3000 antes de Cristo, como hemos estado viendo nosotros, por ejemplo, aquí en Montelirio, etcétera, cómo sería posible que exista alta tecnología, que ya saben que la tecnología, igual que en la actualidad, pues una de sus efectos inmediatos es que se distribuye por todo el mundo, precisamente con sus naves y su tecnología, o su aviación, incluso en el pasado. Y aquí están, en toda esa narrativa histórica, los vimanas, que eran como los actuales platillos o UFOs realmente. Entonces, para que vean que la narrativa oficial, pues, a poco que una persona pues investiga un mínimo, pues se derrumba. Entonces aquí se descubren todo, sobre todo lo que vamos a ir viendo, que está en relación con lo que nosotros queremos destacar con estos ataques. Y nos dicen que impactados quedaron los sabios de la física teórica moderna, como están viendo aquí a Oppenheimer, que se considera el padre de la bomba atómica. Ya sabrán toda esta narrativa. Dice: cuando tomaron conocimiento de los antiguos libros de la India milenaria, como el Mahabharata,
en la cual pues se describen con lujo de detalles lo que son precisamente este tipo de energía o de ataque, sobre todo de tipo atómico. Por eso a este también era un estudioso, Oppenheimer, de la antigua cultura india. Entonces cuando le pregunta a un estudiante, le pregunta, ¿la bomba que se hizo estallar en Alamogordo durante el proyecto Manhattan fue la primera en hacerse explotar? Le preguntan a este padre de la bomba atómica que es Oppenheimer. Y entonces él responde, bueno, sí, en tiempos modernos sí, claro, es decir, él dice que en tiempos modernos está dando a entender que él sabe que en tiempos de unos reseteos anteriores, porque a estas élites sí se les da conocimiento, pues sí se utilizó, evidentemente que sí. Y entonces aquí pueden buscar esta página, Cultura Noticias, Mohenjo-Daro, porque aquí te va a hacer un resumen de esta evidencia de explosión nuclear en Mohenjo-Daro, donde están precisamente descubiertos todos estos esqueletos. Entonces, en las ruinas de Mohenjo-Daro, en la India, pues en 1960 hubo un hallazgo especial para los científicos, porque de estas ruinas emergieron esqueletos que parecían quemados, y fueron estudiados y se les constató una antigüedad de 8.000 a 12.000 años. Dice, lo que descolocó a la ciencia era que esos esqueletos estaban radiactivos. Entonces la pregunta es si el relato nuclear de los antiguos textos pues en realidad tenían razón, y ahora lo están encontrando aquí ya una prueba física en las ruinas de Harappa y de Mohenjo-Daro en el Valle del Indo. Fíjense también que hemos visto un artefacto que son de alta tecnología, que son las cuentas Psi, las cuentas Psi de collares, podemos decir, o pulseras, que también están en relación con este conocimiento del Valle del Indo, es donde también se encontraron. Y entonces estos esqueletos, como están viendo aquí, pues se reflejan una muerte inesperada. Entonces descubren que el nivel de radiación de que se encuentran estos mismos superan en 50 veces la normal, es decir, la radioactividad normal. Y las pruebas se repitieron varias veces, mostrando siempre que estos esqueletos pues siempre mostraban la misma realidad, que sería un holocausto nuclear, al igual como lo relatan los textos milenarios de la India, que vamos a ir viendo. Por ejemplo, vean las ruinas, vean este también, es de esa antigua cultura. Fíjense que tienen también un sismolismo de las tres fuerzas que nosotros llevamos mucho tiempo destacando, que lo explican todo, un centro y dos vórtices, es decir, una triunidad. Esta es una efigie en piedra de un rey sacerdote encontrado en Mohenjo-Daro. Pues entonces en el Ramayana se lee, tan poderoso que podía destruir la tierra en un momento, un gran ruido que se eleva en humo y llamas, y sobre él está sentada la muerte. Y hay que decir, porque se saben todos los estudiosos de las antiguas escrituras de la India, que el Ramayana se considera en la India, por parte de los entendidos, que los cronistas diferenciaron en sus relatos lo real de lo ficticio, diferenciaron las historias de la imaginación o cuya veracidad no había sido comprobada. Eso entraba dentro de una categoría de textos que era la categoría Daiva. En cambio, los hechos reales, cuya autenticidad estaba fuera de toda duda, eran conocidos como Manusa. Y el Mahabharata, el Ramayana, el Mahavira y otros textos son considerados de la categoría Manusa, es decir, que los antiguos cronistas querían decir que estos son hechos reales, es decir, no son hechos ficticios. Ellos sabían diferenciar, y ahora tenemos las pruebas precisamente de esos ataques. Entonces, también aquí en el Mahabharata, y fíjense, aquí está este arma que van a ir describiendo, y también tipo bomba, también en antiguos sellos, pues nos dicen, al igual, en estos textos sagrados, al igual que el de los carros de fuego que por los aires los llevaban, si el fulgor de 1000 soles y se estallara de repente en el cielo, sería como el esplendor del poderoso,
Ha llegado a ser la muerte la destructora de mundos. Un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Está describiendo un ataque atómico realmente. Dice, era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensaje de muerte que redujo a cenizas a toda la raza de los Vishnis y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer, se les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas todos los alimentos estaban infestados. Para escapar de ese fuego los soldados se arrojaban a los ríos para salvarse ellos y su equipo. Un tallo, y fíjense la descripción que te hace del tipo de arma. Un tallo fatal como la vara de la muerte. Medía 3 codos y 6 pies. Dotado de la fuerza del trueno de Indra, la de 1000 ojos. Destruía toda la criatura viva. Dice, un tallo. Fíjense, un tallo es ni más ni menos la estructura de un tronco, que es lo mismo que un tallo, de las fases, realmente, que tiene aquí representado en una moneda de la antigua cultura, quizás romana, pero que actualmente sigue estando simbolizado precisamente, por ejemplo, como ya sabrán, en personajes importantes como Abraham Lincoln, como hemos visto en vídeos anteriores, empuñando precisamente estas fases. Entonces, eso es el Ramayana. O sea, el Mahabharata, al igual que sigue esta descripción, dice, enormes elefantes quemados por esa arma caían por tierra lanzando terribles gritos, otros abrasados por el fuego corrían de acá para allá, mientras en medio de un incendio de bosque los corceles y los carros también, quemados por la energía de esa arma, parecían como copas de árboles quemados en un incendio de bosque, una sustancia como fuego ha surgido a la existencia, quemando ahora colinas y ríos y árboles. Fíjense, colinas, hemos visto precisamente nosotros en Petra y en Egra y en otros muchos sitios, y aquí también lo que son quemaduras o derretimiento de colinas, precisamente. Dice, toda clase de hierbas y céspedes en el universo móvil e inmóvil quedaron reducidos a cenizas. Fíjense, y esto es descripción del Mahabharata. Como estamos diciendo, y ahí en Mohenjo-Daro. Por tanto, nosotros, esta también es una prueba, podemos decir, o un indicio importante de lo que decimos nosotros, que precisamente estos reseteos pues se producen debido sobre todo, aunque después la fuente tenga también que actuar precisamente para preservar al ser humano, pero se producen sobre todo por ataques de la oscuridad que enfrenta a unos seres humanos con otros seres humanos mediante el engaño. Y ahora vamos a ir rápidamente mostrando otros de estos artefactos. Quizás precisamente las élites pues esconden o preservan muchos artefactos como estos que se encuentran en la cueva Tallos. Entonces nosotros vamos a ir rápidamente presentando este tipo de artefactos, pero las personas que quieran mejor conocimiento pues las remitimos a este vídeo que encuentran en nuestro canal con el título Mentira temporal explicando lo inexplicable, P2DA36. Este fue un vídeo que realizamos hace 7 años, pero sigue siendo como todos nuestros vídeos, creemos que tienen actualidad casi, podemos decir, permanente. Entonces, aquí vamos a ir viendo este tipo de artefactos. Entonces, tenemos que decir para ir, porque vamos a ir rápido, ya decimos que las personas que tengan interés vayan a ese vídeo. Vamos a destacar hitos de esta cueva de los Tallos. Sobre todo tenemos que destacar desde el principio y hasta el final también pues al padre Crespi. El padre Crespi pues conoce la cueva Tallos desde 1920. Aquí estamos viendo algunos de los artefactos porque también algunos son gigantescos. Y entonces Carlo Crespi pues confirmó a varios investigadores que la cueva de los Tallos era insondable y que los miles de ramificaciones subterráneas no eran naturales, sino más bien eran hechas por el hombre en el pasado. Y aquí están viendo pues fotos del interior, cuando se tiene que bajar más de 60 metros para llegar a esa cueva Tallos, que tiene muchas ramificaciones. Para nosotros aparentemente pues se ven como son de construcciones, como decía el padre Crespi, de naturaleza no natural, sino humana, podemos decir. Y aquí están algunos de estos investigadores.
Entonces, otro hito precisamente de esta cueva de Tallo es el conocimiento que difunde el personaje que tenemos aquí a la derecha, que es Juan Moris, 1923-1921, que él precisamente pues se atribuye como descubridor de esta cueva Tallos, porque entonces él quería y hizo un acta ante notario que es el descubridor de la cueva de Tallos, y le hizo ese acta en 1966, porque por lo menos la dio más a conocer al mundo, porque también estaba, primeramente, aunque terminaron mal, pero enemistados, pero está aquí con Erich von Däniken, que es el escritor de este libro, que nosotros en nuestra juventud leímos, El oro de los dioses, que va tratando con fotos incluso de muchos de estos artefactos, podemos decir. Esto es otro hito importante para dar a conocer. Y más posteriormente, también cuando ya es más conocida, pues entonces el poder actúa y entonces manda en 1976 una expedición organizada por este escocés que tiene aquí a la derecha, Stan Hall, y aquí tienen precisamente para dar publicidad y dar, podemos decir así, importancia, pues también a uno de la élite de los astronautas, a Neil Armstrong, precisamente, que en 1900 antes precisamente, él venía ya de esa excursión que decimos nosotros a la Luna en un estudio de cine, decimos nosotros, pero ahora se proyecta precisamente también para ir a la cueva Tallos. ¿Y qué sacaron los británicos de ahí? Pues para nosotros, servidores de las élites, pues nos dicen que al menos 4 cajones de madera sellados de gran tamaño y de gran peso. Ahí se verían muchos artefactos y seguramente más. Y dice, sin exponérselo a los dueños, que eran los Shuar. Los Shuar eran lo que se le atribuye que son los dueños de ese territorio, que son nativos de ahí, que precisamente son los que le daban los artefactos al padre Crespi, como hemos visto. Pero entonces ni siquiera se los enseñaron y se los llevaron. Y vean aquí para que vean que esto fue realmente un gran movimiento, porque dice, aquí está en el periódico lo que se hizo en esa excursión, que hasta 65 investigadores británicos se unen a exploración de cuevas de los Tallos, realmente. Y aquí son personajes importantes como este, que es el mayor del Real Regimiento escocés, Christopher Brawley, y igual otros. Es decir, son personajes de la élite que van y entonces pues se llevan precisamente, nosotros creemos, sobre todo para quitárselo de la vista al ser humano normal. Entonces, si quieren enterarse algo más, vamos a hacer un resumen de esta página que pueden encontrar aquí, el padre Crespi y la cueva de los Tallos, que te hace un resumen. Estamos viendo ahí al padre Crespi, y como en este resumen pues nos dicen que el Museo del Padre Crespi, que él pudo forjar con los indios del lugar una relación estrecha, porque fue aceptado por ellos como un amigo, y entonces le donaron estos indígenas muchas piezas, cientos de piezas arqueológicas de un tiempo desconocido. Entonces, con el correr del tiempo, pues llegó a tener incluso más de 50.000 piezas únicas en este museo del padre Crespa, porque él hizo muchos intentos fallidos, pero finalmente pudo conseguir que el Vaticano le diera permiso de abrir un pequeño museo que se llamó Museo Escuela Salesiana de Cuenca, que es la ciudad donde él estaba ahí, en Ecuador. Y entonces este museo creció y creció tanto que hasta convertirse en el año 1960 en uno de los museos más importantes de Ecuador, y el padre Crespi fue reconocido como una autoridad en el campo de la arqueología. Pero en 1962 era considerado el museo más grande del Ecuador, pero hubo un incendio. Fíjense también, destruyó por completo la estructura construida con tanto esfuerzo, y lo que ocasionó que muchos de los hallazgos se perdieran para siempre. Para nosotros este tipo de incendios no son casuales, sino es un ocultamiento. Fíjense los artefactos de tipo gigantesco que está presentando pues el padre Crespi. Y aquí, en esa misma página que decimos, pues describen cómo se hizo una visita pues a ese museo, y entonces nos dicen los que la visitaron, en ese relato nos dicen: nuestras cámaras comenzaron a hacer clic. El padre Crespi habló con mucha emoción, apenas parando para respirar. Es decir, era un entusiasta realmente este hombre.
fue por varios minutos nuestro instructor entusiasta, mostrándonos cada nueva pieza desde la penumbra de aquella habitación. Fíjense cómo está mostrando piezas como todas estas que tienen aquí. Todo estaba repleto de artefactos extraños, muchos labrados en metales preciosos. Más intrigantes resultaban las placas de bronce, latón y oro. Algunas tenían extrañas inscripciones y símbolos jeroglíficos. Entonces él le dijo, todo lo que los indios me trajeron de la cueva se remonta a la antigüedad, mucho antes de Cristo, dice el padre Crespi. La mayoría de los símbolos y algunas representaciones datan de épocas anteriores al diluvio. Y entonces fíjense, vamos a presentar rápidamente unas cuantas placas, porque también queremos presentar aquí el poder serpentino. Fíjense cómo está la serpiente. Fíjense la serpiente con dirigentes precisamente pues de estas élites oscuras, decimos nosotros. Fíjense aquí también representaciones en estas placas de dinosaurios. Esto es un dinosaurio. Fíjense también el caduceo, es decir, el alto simbolismo de siempre. Fíjense también esta otra plaga o artefacto, para nosotros es representativo porque si cuenta, tienen 6 dedos en las manos realmente y en los pies. Y no es casualidad que es más fácil, que requiere una intención poner 6 dedos realmente, y eso también entronca con lo que decimos y el conocimiento que hay, que había gigantes del pasado que tenían 6 dedos. Precisamente hemos visto en Montelirio que precisamente una de las personas también tenía 6 dedos, una de las sacerdotisas, y que eso nos dicen que desde la antigüedad se consideraban que eran personas especiales. Personas especiales también para el sacrificio, evidentemente. Entonces fíjense también cómo en esos artefactos está la conocida actual pirámide, también tipos como de divinidades con mantos especiales, que esto se ha continuado. Y fíjense aquí que es sorprendente, precisamente otro investigador muy importante es Manuel Palacios, que te hace y te ve este tipo de investigación, en que entonces dice, ¿cómo es posible que este es el escudo de Ecuador, donde está esa cueva de los tallos, el escudo de Ecuador, y en una de las piezas que se encuentran del padre Crespi, pues están los principales símbolos del Ecuador, pues precisamente en esta pieza? Fíjense, el ave, que parece un tipo cóndor, fíjate la cabeza del ave con las alas extendidas, aquí tipo como de tridente, este tipo de pieza del 3, como están viendo aquí la rama de palma, el fruto, aquí el fruto, incluso fíjense esta parte que esto es las fases realmente, símbolo muy importante, pues también está aquí. ¿Cómo es posible que esté todo ese simbolismo? ¿Es que existían los viajes en el tiempo? Pues nosotros decimos, no, la explicación es más sencilla. Existe una continuidad de estas élites que precisamente serían ellas, con este conocimiento arcaico, serían las que crearon también este mismo escudo actual del Ecuador, basándose precisamente en todo este conocimiento ancestral. Vean también cómo realmente esto es el mundo de Sumeria, Asiria, como estamos viendo. Vean, estos son, como ya sabrán, representaciones de esos antiguos dioses sumerios, y esto es ahí en Tallos, está en América realmente, es realmente el mismo. Aquí están todas las culturas, y fíjense aquí, cultura de la antigua Sumeria con el tipo reptiloide, y esto es para mí cultura del antiguo Egipto, precisamente con esta diosa que puede ser una representación de Inanna o de Hathor o de la Isis, pero están franqueando pues a uno de sus dirigentes realmente, y queremos traer aquí esta otra placa de Ecuador para que vean lo mismo, la misma tipología de Egipto, porque esto es actual, esto es Egipto y esto es Ecuador. En tallo, fíjense que tiene casi toda la misma postura exactamente. Para nosotros esto es la representación femenina, que para nosotros tendrá distintos nombres, pero es la misma. Es Inanna, o es Istar, o es Hathor, o es Isis. Pero realmente lo que queremos también traerla, porque la cultura egipcia, precisamente en esta serie que se llaman Reseteos Khonsan, decimos, y van a ir viendo en vídeos siguientes, como nosotros consideramos que la cultura Khonsan una continuadora y fue la creadora de la cultura egipcia que tenemos aquí. Terminamos aquí con esta imagen del padre Crespi, que le están poniendo uno de sus artefactos. Fíjense qué tipo de corona, pero esta corona está hecha para una cabeza muchísimo mayor que la cabeza del ser humano. Entonces nosotros, este hombre, pues realmente tendría que ver con dolor, porque murió en 1982, entonces fue testigo de cómo en 1962 se le quemó o le quemaron. Yo no sé si al final despertaría y se daría cuenta para quién estaba sirviendo, y cómo al que estaba sirviendo realmente fue el que finalmente
después de tantísimos años, pues le destruyó y le quemó ese museo. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado a este tiempo de revelación.